Juan de Dios. Hola, Cristian. Preparemos cámaras nomás. Lamberto, Fernando, Max. No. Dejo fuera micrófono.
Bien. Max, Fernando, si pueden, activan cámara. Estoy en eso, estoy en eso, estoy en eso. Fernando, vi que está con mascarilla tu esqueleto atrás, ¿ah? Está cumpliendo las normas sanitarias. Bien, bueno, en honor a la hora, al tiempo, vamos a arrancar. Todavía, bueno, se están sumando espectadores, ¿ya? Darles la bienvenida, bueno, a este seminario internacional online, obviamente por las razones obvias, ¿no es cierto? Y bueno, la temática es readaptación deportiva en rotura de ligamento cruzado anterior, ¿ya? Y hemos invitado como Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, Escuela de Ciencias de la Actividad Física y Escuela de Medicina del Deporte de la Universidad de Santiago. Bueno, hemos invitado a 4 expositores de Iberoamérica, ¿no es cierto? Al doctor Juan de Dios Bea Jiménez, ¿no es cierto? Médico del deporte, al doctor Max Barahona, traumatólogo, ¿ya? Doctor Juan de Dios Beas de España, ¿no es cierto? Max Barahona, ¿no es cierto?, de Chile, el licenciado Pedrouso, ¿no es cierto?, Fernando Pedrouso, de Uruguay, y el licenciado también Lamberto Conde, ¿no es cierto?, de España, readaptador deportivo, ¿ya? Bueno, nos hemos convocado en esta ocasión para hablar de readaptación deportiva, como hemos dicho. Es una línea, es un área de trabajo muy interesante que de alguna manera genera este profesional que se integra al equipo multidisciplinario formado regularmente por el médico del deporte, el traumatólogo, el fisioterapeuta o kinesiólogo que le decimos en Chile, y luego este preparador físico que está directamente trabajando en los factores condicionales, ¿no es cierto?, coordinativos del deportista, mejorando el rendimiento, pero muchas veces ahí se genera esa necesidad de contar con una especialización en esta etapa tan sensible que es cuando el deportista sale de una importante lesión, como la que vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Bueno, solamente hacer un poco de referencia a algunas instituciones, organismos que nos están apoyando en este evento, ¿no es cierto? La Escuela de Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y la Salud de la Universidad de Santiago, la especialidad de Medicina del Deporte de la Universidad de Santiago, la Universidad de la República con la Cátedra de Medicina del Deporte de la Universidad de la República y el Hospital de Clínicas, que es el centro clínico de la especialidad de Medicina del Deporte de nuestros amigos de Uruguay. La Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, la Universidad de Atacama con su Escuela de Educación Física, el fútbol formativo del Club Universidad de Chile, el Centro de Rehabilitación Deportiva de Peñaflor, de la Municipalidad de Peñaflor, con quienes tenemos un convenio hace algún tiempo, la Clínica Giocha, que es una clínica de medicina del deporte de Uruguay, de donde también desarrolla funciones el licenciado Pedrouso, ¿no es cierto?, dirigida por un amigo, Gastón Giocha, ¿no es cierto?, y donde también tenemos un convenio de pasantías que realizamos todos los años en Uruguay, visitamos ahí ese hermoso país también, ¿ya? El Instituto de Ciencias del Deporte, a través de la Universidad de Santo Tomás, bueno, son organismos que han estado trabajando directamente apoyando en la realización de este evento, ¿bien? Bueno, sin más, les voy a contar, la estructura de trabajo va a ser 10 minutos de ponencia de cada uno de los expositores, que van a comentar desde su disciplina, desde su área, cómo se enfoca el trabajo de rehabilitación y todo el proceso que tiene vinculado a esta lesión tan importante, tan relevante en el deporte como es la lesión del ligamento cruzado anterior, ¿ya? Nos hemos organizado previamente con los expositores y vamos a arrancar con estos 10 minutos de ponencia del doctor Juan de Dios Bea Jiménez. Ustedes van a poder estar haciendo preguntas en el intertanto. La metodología la vamos a plantear con 10 minutos de intervención de cada profesional. Luego que terminemos con la última intervención profesional, podemos dar 2 minutos para que cada
profesional pueda a lo mejor preguntar, pueda comentar algo con otro profesional, y luego damos un tiempo también para preguntas que ustedes puedan estar enviando vía chat, ¿no es cierto? Desafortunadamente no vamos a poder seguramente contestar todas las preguntas, pero vamos a contestar algunas y otras las vamos a dejar guardadas y les vamos a hacer llegar respuestas luego a sus interrogantes y a sus consultas, ¿ya? Entonces, la invitación sería para arrancar con la participación del doctor Juan de Dios Bea Jiménez. Bueno, buenas tardes, buenas noches desde España. En primer lugar, agradecer a todas las entidades organizadoras de este seminario online, el que me hayan invitado a participar en él. También por la situación especial, pues solidarizarme con todas aquellas personas que están sufriendo las consecuencias de la pandemia por COVID-19 y dado el poco tiempo que tenemos para exponer, pues voy a ir muy directo al mensaje que les quiero transmitir. En este sentido, también tranquilizarle que voy a pasar la presentación en PDF a Cristian Cofré para que él se lo distribuya a todos los asistentes de manera que puedan leerla con más tranquilidad o consultar la bibliografía, etc. Que la lesión del ligamento cruzado es una lesión importante que tiene mucha trascendencia y que tiene una serie de costos y que es muy numerosa, eso no se lo voy a descubrir, es esa punta del iceberg que tenemos en cuanto a esta lesión. Quería recalcarles que muchas de ellas requieren cirugía, que presentan lesiones asociadas, que muchas veces es la causa de que el deportista de élite o el deportista amateur no pueda hacer su actividad física adecuada, que a veces se producen recaídas y que también tiene consecuencias a largo plazo, con lo cual es una lesión importante para el deportista y importante para la sociedad que la soporta. Que la biomecánica de las funciones del ligamento cruzado anterior son muy importantes también para comprender esta lesión y para darle la relevancia que tiene. Es decir, ese ligamento determina el adecuado desplazamiento de la tibia y sobre la tibia y el fémur, que limita la traslación anterior, que previene la hiperextensión, que limita el valgo y que controla la rotación de la tibia y además, no nos olvidemos que tiene unas funciones sensoriales importantes que a veces cuando se rompe nos olvidamos de ello. Y la ruptura, ahí ven la alteración tan tremenda de la biomecánica que produce, provocando una serie de choques, una serie de sobrecargas en esa articulación importante. Que a nivel biomecánico también es importante comprender que ese ligamento está formado por dos fascículos, que además esos fascículos tienen una distribución helicoidal y que cada uno de los fascículos se va a ver sometido a más tensiones y a más problemas dependiendo de la situación en la que se encuentre o se haya producido el traumatismo. También es importante resaltar que es un ligamento que posee sinovial, por lo tanto lo podemos considerar intraarticular, pero extrasinovial, con lo cual tiene unos condicionamientos diferentes en cuanto a su cicatrización, porque esa presencia de líquido sinovial produce una dilución del hematoma clave para reparar ligamentos, con lo cual es un ligamento que tiene muy dificultada su reparación. Está compuesto por fibras de colágeno tipo 1 y la vascularización va a depender tanto de la grasa de Hoffa como de la arteria genicular. Y no se olviden que tiene una función sensorial que cuando se rompe o lo operamos la perdemos. Con lo cual tiene consecuencias también para la readaptación. Aquí les pongo un ejemplo de cómo conociendo ciencias básicas, fisiología, podemos entender la evolución de algunas lesiones. De la lesión del ligamento cruzado anterior, pero también en descarga, se produce un aumento de la miostatina, un factor de crecimiento de la familia de factores de crecimiento transformante beta y que tiene una serie de funciones
fisiológicas que van a conducir a fibrosis e inflamación. En un ligamento normal, esa fibrosis e inflamación inicial puede favorecer el proceso de reparación, pero ese mismo proceso a nivel del cuádriceps aumenta la atrofia y disminuye la calidad muscular, con lo cual debemos de ir a las ciencias básicas para comprender y entender lo que está pasando. Y esto es solamente una anécdota, un ejemplo de lo que pasa fisiológicamente cuando se lesiona ese ligamento. También tenemos que conocer los procesos por los cuales esa plastia que ponemos en la cirugía se va a implantar o se va a integrar con el tejido óseo en la que lo implantamos. Porque hay una serie de procesos con unos tiempos muy concretos que si anticipamos esfuerzos o retrasamos ese estímulo mecánico, estamos dificultando o prolongando innecesariamente ese proceso de maduración de la plastia. Los mecanismos de lesión son bastante conocidos, el mecanismo de valgo, flexión, rotación externa y con el pie de apoyo fijo, el clásico, también conocemos en hiperextensión o por traumatismo en cara anterior, pero yo les quería llamar la atención de este mecanismo. Es menos conocido y es que cuando nosotros vamos a despejar un balón de cabeza o vamos a rematar de cabeza, al extender el cuello se produce un reflejo que es la de extensión de la rodilla, con lo cual en la recepción de ese salto vamos a tener más posibilidad de sufrir por mecanismo de hiperextensión esa lesión. Y tiene la característica que eso puede ser entrenable y lo podemos prevenir. Cuando nos enfrentamos a una lesión de ligamento cruzado, tenemos una dificultad en la readaptación y tenemos unos objetivos muy claros. Y esa readaptación tiene que buscar el equilibrio entre esos dos platillos. Es decir, tenemos que buscar la readaptación completa de la lesión y tendremos que sortear esos tipos de obstáculos que nos presenta pues, el tipo de cirugía, la evolución, la presencia mayor o menor de derrame o de complicaciones como pueda ser la fibrosis o la cicatriz quirúrgica, etc. Y tenemos que empezar por decir que la mejor readaptación es la prevención, el ejecutar una serie de programas específicamente diseñados para esta lesión en el deporte que estemos hablando. Y tendremos que analizar también los factores extrínsecos y los factores intrínsecos que van a producir esa lesión. Hay mucha bibliografía al respecto y hay muchos programas de prevención de esta lesión basados en un control neuromuscular, en la mejora de la propiocepción, en ejercicios pliométricos y el entrenamiento de técnica, tanto en los saltos como en la recepción de los saltos como en el golpeo de balón, de cabeza, perdón, del balón. Al fin y al cabo, la readaptación de una lesión de ligamento cruzado va a ser una carrera de relevo. Pero en este caso, aunque el relevo lo lleve un profesional, estamos corriendo todos los profesionales a la vez. Y me explico. Hay un proceso de diagnóstico en el que tendremos que todos los profesionales saber si hay lesión o no hay lesión y el grado, el alcance de esa lesión y cuál es la mejor solución posible. Si decidimos la cirugía, también todos los profesionales pueden facilitar o aportar en ese momento. Igual en la época de fisioterapia o bien cuando una vez terminado el dolor empezamos la readaptación o el responsable en ese campo, en ese momento, será el readaptador, aunque esté trabajando en todo eso. El papel muchas veces del médico del deporte es esta coordinación de todos estos profesionales en todas estas etapas, pero cada profesional tiene responsabilidad en cada una de ellas. Yo les voy a exponer desde mi punto de vista las responsabilidades del médico del deporte. Para mí, en la etapa del diagnóstico, el médico del deporte principalmente tiene que hacer dos cosas. Solucionar la pregunta de si está o no roto ese ligamento, es decir, principalmente y en la época en la que estamos con tanta tecnología,
tenemos que volver a la clínica. La mayoría de las lesiones de ligamento cruzado pueden estar diagnosticadas perfectamente solamente con la clínica y lo debemos de apoyar en otras técnicas como puede ser la punción evacuación, la radiología o la resonancia cuando tengamos dudas o cuando necesitemos información complementaria pues, sobre lesiones asociadas o sobre la mejor técnica quirúrgica a realizar. Y luego en esta etapa el médico del deporte debe, justo con su equipo, decidir si es una lesión que necesita cirugía o no. En esta etapa también es importante para el médico del deporte decidir el tipo de tratamiento. No se trata de enfrentarse al cirujano, al adaptador, al kinesiólogo para discutir sobre el tipo de tratamiento, sino valorar el grado de lesión, qué tipo de deportista es, qué expectativas tiene, cuál es la técnica si decidimos la cirugía ideal, cuál es el momento de intervención y valorar si ese deportista va a cooperar adecuadamente en la readaptación para apostar por un tratamiento, en un tratamiento u otro. También en esta etapa de diagnóstico, el médico del deporte tiene que colaborar en la preparación, si se ha decidido la cirugía, en la preparación a esa cirugía. Tenemos que controlar la inflamación, tenemos que controlar la analgesia y ahí tenemos medios muy eficaces y también tenemos que conocer que algunos antiinflamatorios y también los corticoides pueden ser útiles en algunos momentos y perjudiciales en la evolución en otros. Y tenemos que utilizarlo en el momento adecuado. Tenemos que controlar el derrame, preservar la masa muscular y evitar daños añadidos protegiendo esa articulación dañada. Una vez que hemos superado esa etapa de diagnóstico y en el caso de que hayamos decidido cirugía, también el médico del deporte puede ayudar a decidir el momento de la intervención, si podemos aguantar hasta el final de la temporada o no. Pero en este caso, la verdad que yo hago como hace ahí en este maravilloso paso de Semana Santa de Valladolid, Pilatos, yo me lavo las manos y en colaboración el que manda en ese momento es el traumatólogo, que como es lógico, es el que tiene que decidir qué técnica, qué momento y en qué condiciones se debe de hacer esa cirugía. En el momento inmediato al posquirúrgico, también el médico del deporte puede ayudar en esta carrera de relevos que le estoy comentando. Seguimos con la analgesia, con el control de la inflamación, la prevención de complicaciones como la fibrosis o la atrofia muscular y debemos de empezar, en el caso de que se haya hecho una técnica con implante autólogo, empezar a tratar la zona donante y podemos prevenir también otros problemas añadidos como puede ser el aumento excesivo de peso del deportista. Siguiendo en esta secuencia, cuando ya el deportista empieza su reincorporación, empezamos con la vuelta a... Aquí creo que se me ha pasado una. Bien, en el momento que se empieza a incorporar al terreno de juego, también tenemos que ver que sea el momento adecuado. Ahí le indico los criterios que utilizamos para esa decisión, aunque suele ser una decisión consensuada, pero principalmente que no tenga síntomas, que tenga una actitud positiva, que no tenga miedo a volver a lesionarse, que la amplitud de movimiento, perdón por la sigla, sea completa, que la fuerza en el miembro dañado no difiera más de un 5% del contralateral sano y que haya un equilibrio entre la fuerza muscular de flexores y extensores de la rodilla. Por supuesto que haya una maduración del injerto y que haya un control adecuado de las cargas y que esa incorporación sea progresiva. Y también en este momento pues podemos decidir entre todos
Eso se hace siempre por consenso, incluso con los estamentos del club, el propio deportista, la vuelta a la competición. Y una vez que el deportista ya está compitiendo, no nos debemos de olvidar de él. Tenemos que prevenir las secuelas, vigilar la inestabilidad, prevenir la osteoartrosis, que es muy frecuente en estos casos, y podemos apoyarnos de diversas medidas, y no debemos olvidarnos del seguimiento. Para terminar, ¿cuáles son los mensajes para llevar a cabo? Pues que primero la prevención, que el diagnóstico debe de valorar la rotura y las lesiones asociadas, que debemos respetar los procesos biológicos y que la readaptación debe ser individualizada dependiendo de las expectativas del paciente. Y todo ello dentro de un trabajo multidisciplinar en equipo que depende de la humildad, la competencia y la información entre todos sus componentes. Ahora en el chat intentaré colgar con el PDF, y si no lo consigo, porque he visto que tengo esa limitación, se lo mando a Cristian para que lo pueda distribuir a todos los asistentes. Ahí tienen mis datos, y ahora en el turno de preguntas pues podremos aclarar si hay alguna duda. Gracias a todos. Perfecto, gracias Juan de Dios. Bueno, recordar que el doctor Bea Jiménez es jefe de la sección médica del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, y bueno, tiene una vasta experiencia en medicina del deporte, que entre otras cosas, por ahí lo vi en la fotografía, lo llevó a ser médico del club Sevilla Fútbol Club, campeón de Europa hace algunos años atrás. A continuación entonces vamos a dejar al doctor Maximiliano Barahona, jefe del área médica del fútbol formativo del Club Universidad de Chile. Max, por favor. Hola, buenas tardes, buenas noches para algunos. Muy agradecido la invitación y muy contento de estar acá. Como decía Cristian, soy traumatólogo y voy a llevar un poco el enfoque que tenemos nosotros para el retorno deportivo desde el punto de vista traumatológico. Esos son mis conflictos de interés. Como todo modelo de atención de salud, la prevención es en varias etapas, no solamente la misma prevención de lesiones, sino que parte desde la parte primaria hasta la rehabilitación. Y el rol del traumatólogo está principalmente en la terciaria y en la cuaternaria, en el diagnóstico, un diagnóstico precoz que no se pase la lesión, y en la cuaternaria, es decir, evitar las complicaciones, prevenir complicaciones o secuelas que pueden surgir a partir del tratamiento. La reconstrucción del ligamento cruzado, no siempre el tratamiento es quirúrgico. Hay que recordar siempre que una mala cirugía es peor que una no realizada, pero tenemos que convenir que el tratamiento quirúrgico hoy en día es el estándar, especialmente en un deportista. ¿Cuándo hacer la cirugía? Este trabajo es un trabajo que hicieron una encuesta entre cirujanos dedicados a la reconstrucción del ligamento cruzado en jugadores de la Liga de Fútbol de Norteamérica, ¿cierto? Estados Unidos. Y como ven, la mayoría, el 50%, lo hace lo más pronto posible. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay que hacer lo más pronto posible, como la rodilla recupere su rango de movilidad y se vaya perdiendo el edema. Y en ese momento es un buen momento para hacer la cirugía. ¿En qué estamos en la cirugía del ligamento cruzado anterior? Ha evolucionado bastante. Desde los 60 que se empezó a poner cierto énfasis en este tipo de cirugía, hasta hoy en día hemos pasado por varias etapas. Desde partir con reparaciones y mantener con yeso o con órtesis, como se ve en la fotografía, a pasar a hacer técnicas intraarticulares. Ya en los 80 ya la mayor cantidad de cirujanos hacía ya reconstrucciones, es decir, tomaba injertos o plastias, como se dice en algunas partes, para hacer la reconstrucción. En los 90 se agrega como herramienta de injerto los isquiotibiales, y finalmente hemos entrado en este siglo una técnica que básicamente es hacer una reconstrucción del ligamento, hacerlo con asistencia artroscópica, tratar de hacer los menos incisiones posibles y que sea lo más anatómica posible. Eso ha sido muy fundamental todos los últimos estudios cadavéricos que han ido buscando con más precisión y más precisión dónde tienen que ir los túneles para poder hacer mejores reconstrucciones. Los resultados han mejorado muchísimo. Este es un trabajo en que se compara el retorno deportivo con otras lesiones, ¿cierto?, en deportistas de élite. El ligamento cruzado tiene una tasa bastante alta de retorno deportivo, ¿ya? Cercano al 80%, y en personas que no son deportistas de élite, los números siempre son cercanos al 75, 78%. Sin embargo, esto no es perfecto, y todavía existe un gran porcentaje de pacientes que
pasada la cirugía, ¿cierto?, queda con cierta inestabilidad. Y ese es el gran enfoque que tenemos que dar en este siglo para seguir mejorando los resultados en esta patología. Y en ese grupo de pacientes que les comentaba que quedan con inestabilidad después de la cirugía, hay un porcentaje de ellos que sufren una re-rotura, es decir, el injerto que se hizo en la reconstrucción se vuelve a romper. Y conocemos estos factores de riesgo, los más expuestos para tener una re-rotura son los pacientes menores de 20 años, mujeres, y el tiempo en el cual se produce este mayor riesgo es antes de en el periodo desde la cirugía hasta los 2 años. Ese es el mayor riesgo que tenemos y donde tenemos que hacer más enfoque en la prevención. Este es otro trabajo que muestra el retorno deportivo en jugadores de fútbol que pertenecen a la UEFA. Se marca aquí la mediana de retorno deportivo, la mayoría, al 50% lo hace a los 8 meses. Y vemos que el riesgo de rotura es alto. Un 5,5% de los pacientes tienen una re-rotura 3 meses del retorno deportivo. Es decir, vuelve al deporte y desde ahí 3 meses tiene un 5,5% de riesgo, lo cual es alto. Y eso es lo que tenemos que seguir perfeccionando para no tener este tipo de complicaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pensar. Esto no es solamente un ligamento cruzado, por lo tanto hay que afinar el diagnóstico y tenemos que afinar también la cirugía. ¿Cómo podemos afinar el diagnóstico? No siempre es un ligamento cruzado. Hay que pensar en los mecanismos, como mencionó el doctor Bea. Hay que estar atento a qué mecanismo tuvo, cómo se produjo la lesión, fue de más energía, fue de menos energía, porque eso nos habla de las lesiones asociadas que puede tener. Entonces, cuando hay una sospecha de una rotación interna, que es importante, ¿cierto?, que se manifiesta a través de esta imagen de resonancia, se conoce como mecanismo biochip, en que se ve un edema en el centro del cóndilo lateral y un edema en la parte posterior del platillo lateral, uno infiere eso de una rotación interna. Y cuando pasa eso, tenemos que buscar 2 lesiones. Primero, lesiones en la esquina anterolateral, ¿ya?, que hoy en día está muy en boga volver a sumar allá la técnica intraarticular del ligamento cruzado, sumar estas técnicas intraarticulares. Y la discusión está en los congresos de traumatología entre hacer reconstrucciones anatómicas del ligamento anterolateral o hacer tenodesis usando la banda iliotibial. Yo, por lo menos, en mi práctica me inclino más por tenodesis, creo que biomecánicamente han demostrado ser mejores, y las indico principalmente en pacientes que son jóvenes, menores de 25 años, mujeres, y en caso de revisiones, porque sé que estos pacientes pueden persistir con inestabilidad. Y estoy muy de acuerdo con esta editorial, ¿cierto?, que hace una analogía con el all de inglés, ¿cierto?, y la abreviación de que es necesario ponerle harto, pero sí hacerle énfasis para tratar de usarlo en los que lo requieren, y así mejorar nuestros resultados. Y como les decía, si ya nos fijamos en la esquina anterolateral, también tenemos que fijarnos en la esquina opuesta, en el menisco medial. Muchas veces este tipo de lesiones, las lesiones tipo rampa o ramp lesions, como se dice en inglés, pasan desapercibidas en la resonancia, porque como la resonancia se toma en extensión, el menisco tiende a juntarse con la cápsula en esa posición, por lo tanto no se ve tanto en la resonancia. Y en la artroscopía, mirando desde frente, desde los portales anteriores, no se ve bien entre el menisco y la cápsula de la zona posterior. Por lo tanto, hay que ir dirigidamente y identificar estas lesiones y repararlas, porque son una causa de la mantención de la inestabilidad a pesar de una buena cirugía del ligamento cruzado anterior. Y recordar otros mecanismos. Los mecanismos vimos los de rotación interna, también existen de rotación externa. No es solo un mecanismo que produce una lesión del ligamento cruzado. Y aquí tenemos que fijarnos bien, probar la estabilidad de la esquina posterolateral, probar la estabilidad de la esquina posteromedial, ¿ya? Y este examen físico es súper importante. El examen físico siempre tiene que ir, como lo señaló también en su presentación el doctor Bea, y aquí hay que probar la rotación externa, y hay que probarla a 30 y a 90 grados. Aquí hay un dibujo que estoy mostrando como hay una simetría en esta rotación externa, y eso no hace sospechar de lesiones asociadas. Entonces, siempre tener presente la esquina posteromedial, que en este caso está al lado izquierdo de la pantalla, ¿cierto?, el ligamento posterooblicuo, el ligamento colateral medial profundo, el semimembranoso. Hay que estar mirando la resonancia, probándolo en el examen físico. Y por el otro lado, la esquina posterolateral, con sus 3 componentes habituales, consistentes, que están consistentemente en las personas, son el ligamento colateral lateral, el tendón popliteo y la unión popliteo-fibular. Y recordar que, como decíamos, no siempre solo, a veces puede ser que no sea solamente un del slope, eso también pone en riesgo nuestra reconstrucción y puede generar inestabilidad. Es muy importante tener en cuenta el alineamiento.
como les decía, pensar. En la cirugía también tenemos que pensar. Entonces, tenemos que ver qué vamos a elegir, qué injerto, o plástica, como dicen algunos referentes, y qué es lo que necesitamos de este injerto. Necesitamos que esté disponible, que sea fácil de procurar, que no aumente la morbilidad de la cirugía, que biomecánicamente sea mejor o igual que el nativo, que no nos retrase la rehabilitación, que tenga la mayor, dentro de las posibilidades biológicas, la más rápida incorporación, y obviamente que sea seguro para el paciente, que no transmita enfermedades o no haga algún proceso inmune. Y obviamente también hay que poner en la balanza los costos. ¿Cuáles son las opciones disponibles más frecuentes? Tendón patelar, o HTH, como se conoce también, en los isquiotibiales, semitendinoso y gracilis. Se usa mucho el cuadricipital también, y todas las opciones de aloinjertos, que va desde tendón de Aquiles, peroneos, etc. Creo que lo que sucede alrededor del mundo es bien variado. Hay mucha cultura también de qué injertos utilizar. Ustedes pueden ver acá que depende del país que ustedes vengan o estudien, o etcétera, van a ver una proporción distinta. Yo les puedo contar mi experiencia. En general, yo ocupo tendón patelar prácticamente en un 70-80% de mis pacientes. Y como ven acá, esto está intencionadamente puesto con ticket. Creo que los 3 primeros autoinjertos, ¿cierto? Tendón patelar, semitendinoso, gracilis y cuadricipital, son injertos muy buenos para utilizar, por eso están todos con ticket, pero en algunas características son mucho mejores que el otro, ¿ya? Y lo más importante es tener las consideraciones para elegir el injerto ideal para cada uno de los pacientes. Y lo otro importante dentro de la cirugía es la anatomía. Tenemos que tratar de reproducir la anatomía del ligamento cruzado anterior, eso es importantísimo, y los estudios muestran que hay que ponerlo lo más posterior posible, ¿cierto?, a la prolongación de la cortical posterior de la metáfisis, como muestro en la fotografía. Y lo otro, la inserción tibial, también tiene que ser anatómica y tenemos que ser bien rigurosos en buscar. Este es un momento clave de la cirugía, por lo tanto requiere darle el tiempo que se merece. Hay que buscar bien como referencia el cuerno anterior del menisco lateral, súper importante. Y lo otro es la biología. Bien, en el físico puede que esté no funcionante este ligamento cruzado, puede que todavía queden algunas fibras, hay que tratar de preservarlas, como muestro en la fotografía. En la flecha negra se ve un injerto de semitendinoso, y en la flecha roja se ve remanente, que teóricamente va a permitir mayor propulsión y mayor biología a esta reconstrucción. Y no solo hablemos de lo que estamos haciendo, ¿qué se viene en el futuro? Siempre el futuro, muchas veces volver al pasado, y en este caso lo que está tomando cierto impulso, no estoy diciendo que sea definitivo, pero cierto impulso, las reparaciones. ¿Y por qué? Porque sabemos que el ligamento cruzado intrínsecamente tiene todo su potencial de cicatrización. El tema es el ambiente, como también mencionó el doctor Bea. El ambiente le impide hacer su coagulación, o sea, su proceso de cicatrización, y muchas veces hay que, o sea, lo que se está buscando es una forma de aislarlo para que pueda completar su cicatrización y aportarle factores biológicos para que sea una mejor cicatrización, y eso le permite estar. Pero como menciona esta editorial, que estoy muy de acuerdo con ella, la reconstrucción del ligamento cruzado es como la búsqueda del santo grial. Todavía hay mucho mito alrededor, se está haciendo mucha investigación, pero todavía no es una realidad actual. Muchas gracias por el tiempo. Bien, muchas gracias, doctor Barahona. Bien, a continuación entonces vamos a continuar con el licenciado Fernando Pedroso, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, licenciado en fisioterapia de la Clínica Guiocha, también con mucha experiencia en fútbol, ya en rugby. Licenciado Pedroso. Bueno, buenas tardes, Cristian. Primero que nada, agradecerte la invitación a participar del seminario. Estoy esperando que me abra la presentación. Bueno, hoy yo voy a hablar del protocolo de rehabilitación en la plástica del ligamento cruzado anterior. Voy a desarrollar el protocolo que utilizamos en la clínica Giosia. Nosotros este protocolo lo dividimos en 4 grandes fases. Fernando, un momentito, no estamos viendo la presentación. A lo mejor si sales e ingresas de nuevo, no hay problema. Mientras tanto, hay un par de personas que estaban levantando la mano, les estaba yo enviando por el chat que si tienen preguntas, por un tema por tiempo,
las envíen por el chat, ¿no es cierto? Y las vamos a ir seleccionando para el final hacer las preguntas, ya, porque se nos hace difícil, o se nos haría difícil de tener la presentación para darles la palabra, ¿no es cierto?, con la cantidad de asistentes que hay, ¿ya? Entonces eso es. Y habían algunos que tenían problemas para ver la pantalla, pero el doctor Beas envió ahí un link, ¿no es cierto?, que pueden volver a reingresar y ahí se mejora la situación de la pantalla, por si tuvieran algún problema, que algunos en un minuto estaban solo escuchando. Decime si ahí se ve, Cristian. No, todavía está como pegado una pantalla del computador. Está como el inicio ahí. Quizás si sales de compartir pantalla, sales y vuelves a compartirla. Ahí sí, claro. Ahí estoy intentando de nuevo. Sí, no hay problema. Sí. Ahí estamos viendo tu escritorio. A ver si ahí se ve. Está abriendo. Ahora sí parece ahí. ¿Ahora se ve, Cristian? No, si tú la abriste en tu escritorio, tendrías que cerrarla, dejar de compartir pantalla y volver a compartir y ahí pinchar la presentación directamente, sí. Y ahí se va a ver. Porque se nos queda pegada con tu pantalla anterior, que fue cuando la estabas abriendo. Claro, cuando te dice compartir pantalla, tienes que pinchar abajo la pantalla exacta que quieres, que quieres compartir, si no te comparte otra pantalla, que sería la... Perdón el retraso. Sí, no hay problema. Al inicio, cuando probamos, anduvo bien, ¿ah? ¿Voy a acceder con escritorio? ¿Tuve que acceder con escritorio? Bueno, Cristian, no sé si querés que comience a hablar para no retrasarlo más. Porque no te está permitiendo compartir. No me está permitiendo. Voy a hacer el último intento. Fernando, el problema creo que es que cuando compartes una ventana que es el escritorio. Tienes que compartir la ventana de PowerPoint. Directamente pincharla.
Sí, es raro porque hoy cuando lo probamos anduvo, lo hice de la misma forma. ¿Ahí está abriendo o no? Ahí está en espera, sí, está en espera. Se tarda un poquito. No, nos manda ahí mismo. Porque parece que, como dice Juan de Dios, tienes que compartir la... Si quieres, Fernando, ahí está. Tienes que ahora cerrar ahí y ahí estamos. Ahí ya está. ¿Ahí quedó? Ahí estamos, perfecto. Perfecto. Bien. Tranquilo porque estamos todos aprendiendo a ocupar cada día sistemas nuevos con esto de las clases online y todo, y andan como 10.000 software de clases virtuales. Bien, Ajá. vamos Fernando. Bueno, disculpas y bueno, comienzo. Nosotros, como decía, este proceso de rehabilitación lo dividimos en 4 grandes fases. Vamos a meternos ya en la fase 1, que nosotros consideramos que va desde el día 1 del postoperatorio hasta el día 30, o desde el día que el paciente llega a nuestras manos. En el primer contacto con el paciente, nosotros aplicamos la guía de Melbourne 2.0 para evaluar o cuantificar el edema de la rodilla, la movilidad articular y la activación del cuádriceps. ¿Sí? En cuanto al trabajo, para nosotros es central mejorar la movilidad de la rodilla. Nosotros pretendemos a las 2 semanas del postoperatorio lograr un 90% llegar al 90% de flexión de la rodilla y al mes, a los 30 días, tener una extensión total. Esto nos va a dar un mejor pronóstico en la rehabilitación futura. En cuanto a la inflamación y el dolor, la vamos a tratar con distintas técnicas de electroterapia. Nosotros fundamentalmente usamos la magnetoterapia combinada con la crioterapia, y además el paciente o el deportista hace aplicaciones de crioterapia en su domicilio. En cuanto al trabajo muscular, vamos a empezar con trabajos isométricos, con carga basal, tanto de la musculatura periarticular de la rodilla como de la cadera. Sobre el final de esta etapa, más o menos a las 3 semanas, vamos a empezar a trabajar la propiocepción con baja dificultad en superficies estables, y vamos a trabajar también la reeducación de la marcha. En cuanto a la fase 2 del trabajo del protocolo, que comienza aproximadamente a los 30 días o más, vamos a arrancar con un trabajo de bicicleta ergométrica, con el asiento alto, sin resistencia, fundamentalmente para seguir mejorando la movilidad. Y en cuanto al trabajo de fortalecimiento, vamos a trabajar en cadena cinética abierta y en cadena cinética cerrada. Los ejercicios de cadena cinética abierta para el cuádriceps los vamos a trabajar entre los 90 y 60 grados de flexión, porque sabemos que es un ángulo bastante seguro para el injerto. El trabajo de cadena cinética abierta para los isquiosurales lo vamos a hacer entre los 90 grados y los 60 grados de flexión, sabiendo que no hay tensión, la tensión es nula sobre el injerto. En cuanto a los ejercicios de cadena cinética cerrada, vamos a trabajar entre los 90 y los 30 grados del rango articular. Una cosa que nos parece sumamente importante en esta etapa es el trabajo asimétrico.
El miembro inferior operado o afectado comienza a trabajar en desventaja con respecto al miembro inferior sano. Por lo tanto, nosotros trabajamos más repeticiones y más series el miembro inferior operado que el sano hasta lograr igualarlos. Y a partir de ahí, de ese momento, comenzamos con un trabajo simétrico. Después de los 60 días aproximadamente de postoperatorio, seguimos avanzando en los trabajos de gimnasio, ya pasamos a un trabajo dinámico, respetando los ángulos de trabajo nombrados anteriormente. O sea, seguimos respetando los ángulos seguros para el injerto. Entre los 70 y los 80 días aproximadamente del postoperatorio comenzamos con una progresión de saltos. Vamos a empezar con saltos bipodales en plano, después vamos a pasar a saltos unipodales en plano. Una vez completado esto, vamos a trabajar con diferentes alturas. Primero empezamos con saltos bipodales ascendentes, pasamos a bipodales ascendentes descendentes, completamos esta fase y repetimos la progresión para los saltos unipodales. Vamos con saltos unipodales ascendentes y luego pasamos a unipodales ascendentes descendentes. Una vez completado toda esta etapa con buena calidad de movimiento, vamos a aplicar nuevamente la guía de Melbourne 2.0, esta vez la fase 2. El objetivo en esta etapa es encontrar un índice de simetría entre el miembro inferior operado y el sano de un 85%. Esto lo vamos a hacer con una batería de test que están preestablecidas en la clínica, en la guía, perdón, que son ejercicios de alineación del miembro inferior, puentes, sentadillas unipodales, ejercicios de equilibrio. Ahí se cuantifica, si logramos ese porcentaje deseado del 85% o más, seguimos avanzando a una fase o una etapa que nosotros consideramos la más estimulante para el paciente desde el postoperatorio, que es el trote. Esto también lo vamos a trabajar con una progresión, vamos a arrancar con caminatas alternadas con trote, luego vamos a ir disminuyendo el tiempo de la caminata, aumentando el trote, hasta llegar a un trote continuo. Esto va a ser después de los 90 días del postoperatorio. Bueno, nos metemos en la fase 3 de trabajo. La fase 3 comienza aproximadamente a los 120 días del postoperatorio. Vamos a trabajar la hipertrofia en el gimnasio. Nos vamos a meter en trabajos de campo. Vamos a respetar una progresión que vamos a empezar con trabajos lineales, con cambios de dirección, con cambios de sentido, cambios de velocidad, y en principio vamos a trabajar sin elementos, sin pelota, en caso de que el deportista la requiera. A partir del día de 150 del postoperatorio, nos vamos a meter en el retorno parcial al entrenamiento grupal. Aquí aplicamos nuevamente la guía de Melbourne, la fase 3, y lo que vamos a buscar es llegar a un 95% de simetría con respecto al miembro inferior sano. Nosotros aquí lo que vamos a evaluar son saltos en longitud, triples saltos, saltos con cruzamiento, ejercicios de fuerza y equilibrio. Y bueno, si nosotros logramos el porcentaje deseado de 95% o más la confianza del paciente, cómo se sienta, más la opinión del resto de los profesionales del grupo rehabilitador, vamos a habilitarlo al entrenamiento normal, para luego pasar al retorno del juego. Una vez que el paciente está en esta etapa, se le arma un
un plan preventivo que lo tiene que mantener por tiempo prolongado y bueno, por aquí estaríamos terminando la presentación. Así que les agradezco mucho y quedo a la espera de alguna pregunta. Bien, muchas gracias, Fernando. Vamos a pasar entonces a la última presentación del licenciado Lamberto Conde. El licenciado Lamberto Conde es maestro y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, máster en Educación Física Deportiva y máster en Entrenamiento Personal, ¿ya? Especialista en readaptación físico y deportiva, ¿no es cierto?, con experiencia en el Real Betis, por ejemplo, en la actualidad. Lamberto. Buenas tardes, Cristian. ¿Se me escucha bien? Sí, parece perfecto. Que Fernando tiene que salir de la presentación. Exacto. Tiene que dejar salir para que podamos hacer la otra. Arriba, arriba Fernando, eso es, perfecto. Exacto. Bien, voy a intentar. Ahora, ¿no? Sí, perfecto. Genial. Bien. Buenas tardes a todos. Soy Lamberto Conde, como ha comentado Cristian, y gracias por la presentación, por la invitación y compartir con todos los profesionales este ratito. Mirad, chicos, la idea, todos los que me estáis escuchando, voy a intentar en 10 minutos, yo he traído diapositiva para hablar 2 horas, pero voy a intentar en 10 minutos intentar dar claves de dónde estamos y hacia dónde vamos. Muchas veces no os quedéis solo con los que os decimos todos los profesionales, sino lo importante es saber a quién leer y hacia dónde vamos. Si sabemos hacia dónde vamos, sabemos a quién seguir y qué lectura realizar. Me explico. Lo más importante en una lesión, muchas veces hemos hablado de la parte curativa, la parte biológica, la parte propioceptiva, ya que hay una alteración sensoromotora del mismo, de la plastia, pero yo creo que es muy importante ir hacia la emoción. Ahora os explicaré. Si la persona se emociona y la persona es capaz de adherirse a un programa, la persona mejora. Todo lo que activemos el sistema nervioso central, habrá un reaprendizaje motor mejor. Con esto quiero decir que yo tengo 10 minutos para hablar con vosotros. Si yo soy capaz de emocionaros un poquito, os quedaréis conmigo con cosas. Si no soy capaz de emocionaros, seguramente lo que yo os diga os entre por un oído y os salga por otro. Así que voy a intentar, ¿vale? Voy a intentar dar ideas claves sobre ello. Mirad, un poco, yo vengo vinculado mucho al mundo del fútbol. He estado desde equipos amateur, desde equipos sin cobrar prácticamente, a equipos profesionales de alto rendimiento. Y actualmente estoy en un soy socio de un centro deportivo, un centro donde llevo toda la parte de coordinación de áreas salud y rendimiento, y nos entra pluripatologías, es decir, lesiones deportivas, pluripatologías asociadas a una lesión deportiva o traumática, accidentes, lo que sea. Son unidades diferentes y en base a la unidad pues tenemos especialistas en ello. Yo normalmente me dedico a toda la parte que es recuperación de lesiones físico-deportivas. Y lo mejor que estáis haciendo en este caso es mostrando interés. Siempre que haya interés es que hay unas ganas de querer seguir mejorando profesionalmente. Así que daros la enhorabuena porque estáis aquí. Que perder tiempo de vuestra vida en querer escuchar a 4 personas que estamos hoy aquí moderando, pues dice mucho de vosotros. Mirad, cuando hablamos de la figura del readaptador, el readaptador surge por una demanda. El readaptador surge por una demanda social y laboral. Simplemente, porque antiguamente, hace 20 años atrás, si nos fuéramos al fútbol, por lo menos hablo a nivel europeo, la figura del fisioterapeuta era la que mandaba en toda esa fase. Es decir, había un diagnóstico médico, el fisio trabajaba y automáticamente el futbolista o el deportista pasaba al trabajo de campo, al return to play. ¿Qué pasaba? Que hay una figura en medio, que ahora se le conoce como readaptador, que faltaba, porque había una figura el que tenía que trabajar toda la parte de reentrenamiento, toda la parte de mecanismo lesional, de patrones motores al gesto deportivo. Toda esa parte faltaba ahí. Y entonces había muchas recidivas.
Ya por el 89, fijaros, ya por el 89, este señor sigue vivo, es el director de metodología del Fútbol Club Barcelona, se llama Paco Seirulo. En España es la única persona que está condecorada como por el Consejo Superior de Deportes. Quiere decir, esta persona, cuando empezaba a hablar ya del trabajo integrado, del trabajo que es coadyuvante, lo que hay que hacer con el deportista antes, durante y después de una lesión deportiva. Que después de una lesión deportiva, para que no vuelva a recidivar, habrá que hacer un programa individualizado, preventivo, que individualizado no es lo mismo que individual, que nos equivocamos muchas veces. Yo trabajo individual con una persona, pero no individualizado. Individualizado es cuando me adapto totalmente a sus cargas y a su posición específica. Fijaros qué complicado es todo y qué bonito. Un lateral derecho, un extremo derecho se carga más los isquios. Un medio centro y un central se cargan más la zona glútea. Un portero la zona trochantérea. Pero es que vais a un 9 y un 9 rematador que recibe mucho espalda tiene toda la zona lumbar muy cargada. ¿Qué pasa? Esto lo tenemos que saber en nuestra redactación. Porque en base a eso sabremos qué mecanismo lesional, qué refiero con un trabajo individualizado. No es lo mismo un surfero, una persona que haga surf, que un runner, que un atleta. Seguramente el runner que trabaja en plano sagital y sin complejidad ninguna pueda volver antes al return to play que un surfero donde trabaja con todo el tiempo una alteración sensoromotriz muy alta y en planos totalmente diferentes. ¿Me entendéis, no? Que quiero comentar con ello. Ya Carlos Lalín está actualmente con Mourinho, ¿vale? Carlos Lalín está en el Tottenham actualmente. Carlos es la primera figura como tal que empieza a hablar de readaptación en el mundo. Antes se trabajaba, pero la figura como readaptador como tal, esta persona le puso un nombre a la profesión. Y que es la persona, esta es una definición más, pero podríamos dar miles de definiciones. Al final es una persona que lo que trata es reeducar, readaptar la estructura al return to play, a la vuelta al juego. Veis unas competencias, no me voy a parar en ello porque tengo poco tiempo, pero tenéis que prevenir, reconocer, planificar, reentrenar al esfuerzo físico, control y seguimiento de la lesión, y formación, asesoramiento entre la parte médica y la parte técnica, es decir, una figura que está en medio. Y hay que tener en cuenta este tipo de cosas, que junto a la redactación hay que saber que existe un entrenamiento no útil o un entrenamiento vacío, es decir, tenéis que intentar proponer y pensar entrenamientos específicos a la persona, centrar o pensar. Es que para todo no vale lo mismo. Cuando hablamos de las etapas y de las fases, esto está ya en la literatura muy viciado. Hay muchísimo, hay cualquier return to play, hay muchísima gente que habla de criterios, de fase, tal, pero eso no es lo más importante, eso está en la literatura. Lo importante es saber otro tipo de cosas. Por ejemplo, que existe un entrenamiento vacío, no útil, que tenemos que entrenar de manera específica a la persona, que existe un entrenamiento invisible, nutrición, descanso, recuperación, que si eres positivo, vuelves antes. Fijaros qué curioso, si yo soy negativo, tengo menor probabilidad de éxito que si soy positivo ante una lesión. Que no hace falta entrenar más, sino que hace falta entrenar mejor. Es más, los equipos de alto rendimiento de élite cada vez están entrenando menos en las pretemporadas, porque se están dando cuenta que a mayor volumen y a mayor doble sesiones, mayor probabilidad de lesiones. No es entrenar más, sino es entrenar mejor. Entrenar a altas intensidades en el tiempo que corresponda, la dosis que corresponda. Ya en este apartado podéis ver cómo Carlos Lalín menciona al recuperador funcional deportivo, que sería el fisio, ¿vale? Y al redactador físico deportivo. Después veremos las etapas. Y al final lo que hacen las dos personas, junto con el médico, psicólogo, nutricionista, etcétera, es crear que la vida del deportista, hablamos del deportista, pero iros a una clínica, a una persona, pues sea amateur y se quiera operar. Al final lo que tenemos que conseguir es que la vida de esa persona sea más óptima. Y si es del deportista, que dure el máximo tiempo posible su carrera. Mientras más dure, primero, económicamente va a ganar más y segundamente se retirará más tarde. Entonces estarán, bueno, y además que la condición física hará que pueda disputar más encuentros, estar en equipos bueno, jugar más minutos y al final todo repercute en su retirada. ¿Y hacia dónde vamos? Esto es lo que yo quiero que os quedéis hoy. Yo no voy a dar tantas pautas ni voy a intentar deciros los grados que hay que tener en una primera fase, segunda, tercera, cuarta, porque creo que hoy en el tiempo que tenemos lo que quiero es haceros pensar, emocionaros. Para eso tenéis que saber, mira, esto es un libro muy bueno, se llama Complejidad y Deporte, de Natalia Balaguer y Carlota Torres. Pero hay muchos más libros. Yo lo que vengo a deciros es que empecéis a trabajar desde la complejidad de la persona. No entendáis la persona como un tejido, una parte curativa, biológica, donde si la estructura se mejora, mejora la función. Eso lo sabemos todos. Si mi abuela
todos los días está sentada, y yo le digo a mi abuela, anda un poquito todos los días, pues habrá una adaptación, mi abuela mejorará, pero eso es muy sencillo. Esto, como se dice vulgarmente, se dice, cualquier tonto es capaz de mejorar las funciones motrices. Pero nosotros no somos eso, para eso hemos estudiado muchísimo tiempo. Al final tenemos que entender a la persona como un factor psicológico, biológico y social. Entender esto, una parte biológica del tejido, una parte psicológica. Sabemos que si la persona psicológicamente se encuentra peor, hay mayor probabilidad de lesionarse. Yo no sé si en vuestros países seguramente haya pasado esto, pero en España hubo un caso muy conocido de Iniesta. Iniesta no daban con una lesión en el nivel de bíceps femoral que tenía, porque en ese momento había fallecido un jugador de fútbol que se llama Jarque, ¿vale? Pues, y claro, el pico cortisol y el pico de miedo que tenía hacía que tuviera muchas recidivas, no terminaba de recuperarse. ¿Qué quiero decir? Es un ejemplo muy simple, pero al final lo que vengo a transmitiros es que la parte psicológica, cómo se encuentra con ese día, si ha descansado o no ha descansado, si ha discutido con la mujer o no ha discutido, si está bien psicológicamente, todo eso influye en la recuperación de una lesión, y influye el factor social. Al final la persona tiene que gustarle. Mi manera de trabajar ha cambiado los últimos 5 muchísimo. Yo antes proponía una tarea y me daba igual la tarea si gustaba o no gustaba. Ya he quitado eso. Yo tengo que ser capaz como redactador que la tarea le guste, porque si no le gusta no aprende. La mejor manera de aprender es emocionando a la persona, que le guste, realizando juegos, ser creativo, trabajos complejos con incertidumbre, porque el fútbol hay tomas de decisiones, el fútbol hay incertidumbre, y si tú no eres capaz de trabajar eso antes, cuando llegue, imaginaros Messi tiene toma de decisiones complejas totalmente, diariamente. Es verdad que Messi he puesto un ejemplo, Messi es otra historia, pero cualquier deporte colectivo tiene unas tomas de decisiones reales en cualquier momento, incertidumbre en cualquier momento. Entonces, imaginaros el tejido, esa plastia, si no hemos acostumbrado a trabajar en eso, en esa complejidad en los últimos grados o fases de un return to play. Nada, simple a trabajar a nivel neurocognitivo, a nivel motor y a nivel sensorial. Y aquí pongo un ejemplo, pero voy a pasar rápido, que es de una empresa Fidias, que es española, y me gustaba mucho para que veáis esta línea de trabajo. Lo que quiero es que seáis conscientes de la línea, hacia dónde vamos. Es, si somos capaces de activar al sistema nervioso central, seremos capaces de aprender o reaprender motrizmente mucho mejor. Y fijaros, hay elementos que se están utilizando, se llama foco externo. Foco externo, mira, 2 semanas post lesión de un LCA. Y aquí tenéis un dispositivo que lo que hace, dependiendo del color, tú le dices a la persona, si sale rojo, activa más. Si sale amarillo, no active. Si sale verde, activa un poquito. ¿Vale? Que esto lo puedes hacer desde nivel 1 nivel 10. Es decir, entre 1 y 4 un color, entre 4 y 7 otro color, entre 7 y 10 otro color. ¿Cómo lo podemos hacer? Por colores, por voz, por metrónomo. Hay muchas maneras de hacerlo. Pero la cuestión, intentar a la persona hacerle pensar. No hacerle tú cuando tienes que activar, porque al final, el día de mañana, en una recuperación, la musculatura tiene que ser capaz de coactivarse ante cualquier situación en el menor momento posible. Y en definitiva, lo que somos readaptadores, entrenadores, preparadores físicos, como queramos llamarnos. A mí me gusta readaptador porque me gusta mucho ese nombre. Pero somos personas que diseñamos tareas o estímulos para provocar fatiga y crear adaptaciones. Si no creamos adaptaciones, no hay mejora. Eso tenerlo en cuenta. Y aquí he puesto una serie de principios individuales del entrenamiento, son 10, pero yo he puesto estos 5 porque me gustan mucho. Es especificidad, progresión, variedad. Los ejercicios tienen que cambiar. Si no cambiamos, no mejoramos. Individualizados y pedagógicos. ¿Por qué pedagógicos? Porque muchas veces somos mal comunicantes. Y le decimos a una persona mayor que entra en nuestro centro a trabajar con nosotros, o un ligamento cruzado que no está familiarizado con la parte técnica, y empezamos a hablar de nombres técnicos. Y la persona no se va a saber el nombre técnico en la vida. Tenemos que aprender a dirigirnos a esa persona y a hablar con propiedad, de que la persona entienda lo que le estamos diciendo. Yo me baso mucho en este modelo, pero hay otros más. El modelo de la teoría de joint by joint, de Gray Cook y Michael Boyle, donde el tobillo es una estructura móvil, la rodilla es una estructura estable, la cadera móvil, la zona lumbar estable, la zona torácica móvil, la zona cervical estable. No voy a entrar en los mecanismos. Ahora hemos visto un poco la estructura del readaptador, hacia dónde hay que ir. Ahora quiero que veáis la lesión del cruzado, hacia dónde vamos. No voy a hablar del mecanismo de lesión, son 4 mecanismos de lesión que ya ha hablado Juan de Dios Vea, pero sí sabemos que el 75% de las lesiones de un cruzado aparecen durante la práctica. Pero qué curioso, el 75% aparecen durante la práctica deportiva, pero mayor en la competición que en el entrenamiento. ¿Por qué? Porque por mucho que intentemos entrenar a la persona,
Imaginaos que estáis dedicados al fútbol o al baloncesto, al rugby, donde queráis. Por mucho que intentéis que un entrenamiento se parezca a la competición, nunca va a ser igual que la competición. Yo en alto rendimiento hemos puesto, el psicólogo ha hecho millones de estrategias psicológicas, nosotros hemos puesto millones de estrategias y al final, los que hayáis competido lo vais a saber, la sensación, la chispa, el nerviosismo, la coactivación de la musculatura antes de competir, ese pico de cortisol, eso lo tienes en la competición y por eso el riesgo de lesionarte es mayor en una competición y es mayor en los últimos 20 minutos de exposición. ¿Por qué? Por fatiga muscular. Aquí tenemos a Carolina Marín, que creo que la conoceréis porque Carolina Marín en España hay una cosa muy curiosa con este deporte y es que hay poquísimas licencias federativas y resulta que ha salido una chica, que esto es increíble, que salga una chica en España, que sea la mejor jugadora del mundo en bádminton, estando los países asiáticos que tienen miles y miles de licencias, es un hecho histórico. Es más, no saldrá otra persona como esta. Ni saldrá en otro sitio, pero en España no saldrá, seguramente. Veis que el 70% de todas las lesiones son sin contacto, la mayoría, no sé que haya un tackler, la mayoría son sin contacto. Y aparecen sobre todo los que estéis mujeres, trabajando con mujeres, que sepáis que es muy normal si tenéis durante la temporada varias lesiones de rodillas. No os asustéis porque es lo normal. Pero nosotros como prepa, readaptadores, lo que tenemos que hacer es intentar evitarlo. Para eso hay que trabajar mucho toda la parte reeducativa, toda la parte del patrón de salto, toda la parte del patrón de marcha y toda la parte de fuerza. Al final hay una serie de descompensaciones que aquí veis, sobre todo el ángulo Q, dimensiones pélvicas, pero menor ratio de activación isquio cuádriceps, mayor lasitud ligamentosa también por estrógeno. Es decir, al final el tema mujer siempre tiene mayor predisposición a sufrir una lesión de rodilla, sobre todo de cruzado. Y en España hay un caso muy conocido que es Canales, que seguramente ahora se ha roto Chimi Ávila, que está todo el mundo muy contento de que va muy bien los periodos de readaptación y vuelve muy temprano, y yo siempre digo que mucho cuidado con eso, porque mientras más temprano vuelvas, más probabilidad tienes de lesionarte, porque Canales se rompió 2 veces cada rodilla, creo, ¿vale? Y ya la literatura no habla de esto, no habla que el 30% de las personas que vuelven, el 30% no tiene ni la fuerza simétrica entre las dos piernas y no tiene, según la literatura científica, tú tienes que volver a, como en el último periodo, en la última fase, un 10% de una pierna respecto a la otra, en los hop test, que son test que se hacen progresivos para el return to play. Bueno, pues esta persona, solo el 30% volvían con ese condicionante, todos los demás vuelven sin tener ese 10% entre una pierna entre la pierna lesionada y la pierna no lesionada. Ya el 51%, veis ya vuelve el 51% cuando vamos a los 9 meses, y a los 12 meses o más ya vuelve el 80% de las personas. ¿Qué nos hace pensar? Nos hace pensar que estamos volviendo antes de lo que debemos y de que cuando volvemos en 6 meses volvemos con mayor riesgo y a medida que nos vamos separando del tiempo volvemos con menos riesgo. Entonces aquellos que extraen rendimiento, al final rendimiento y una parte económica y que el club os va a demandar que ese jugador vuelva, pero si estáis en clínica, despacio, tranquilo. Es decir, que la gente no tenga prisa. Es más, si no hay ya no una recuperación de la plastia como tal, es que bueno, es que con 6 meses no nos adaptamos, esto lo puede hablar más el doctor y el traumatólogo, pero la parte curativa en los 6 meses no tiene ni sentido, no se puede dar, pero es que no se da los 6 meses, es que la parte propioceptiva no se da a partir hasta, se hablan a partir del año y 2 meses aproximadamente cuando se recupera, sí se recupera. Fijaros cuando volvemos, y ya no hablo de patrones de fuerza, que sí se pueden recuperar antes. Los fisios, perdonad, esto es súper rápido, pero para que veáis la línea. Antiguamente se hablaba de RISE, reposo, hielo, compresión y elevación. Hemos pasado ya fuera el reposo. Ya después de un posoperatorio, el reposo fuera. Hay que empezar a trabajar, proteger la rodilla, optimizar la carga, hielo, compresión y elevación. ¿Qué quiere decir esto? Después de un cruzado, si la persona está con una escayola, hay que empezar a trabajar la otra pierna y hay que empezar a trabajar los miembros superiores. Si trabajamos la otra pierna a altas intensidades y con volúmenes altos, por efecto reflejo se va a ver mejorado la otra pierna. Y este gráfico es lo que yo quería transmitiros hoy, sobre todo. Independiente de sigo hablando, sé que me voy a con un poco de tiempo, perdóname, Cristian, pero sigo rápido. Mira, esta es muy chula, es adaptada de Carlos Lalín, ¿vale? Es adaptada porque no es totalmente. Él ha adaptado, por eso pongo autoría propia, porque es una adaptación. Pero si veis que el primer mes, la importancia del fisio, 3 plus fisio, 1 readaptador. Entre el segundo y el tercer mes, 2 fisio y 2 readaptadores. Aquí trabajan de mano a mano.
entre el cuarto y el quinto mes, ya el fisio va desapareciendo y entra más el readaptador. Y en el sexto mes entra el readaptador, fuera el fisio. ¿Qué quiere decir fuera? No que fuera. Siempre el trabajo es un trabajo transdisciplinar, trabajo en equipo, donde la consulta, donde el médico tiene un trabajo muy importante, porque nadie, por mucho que sepamos, va a saber más de la parte biológica que sabe el doctor. Entonces, tenemos que tener en cuenta esa figura durante todo el proceso de lesión. Pero sí es verdad que hay una parte de alta médica que la da el doctor, el readaptador da una parte de alta deportiva y al final hay una parte del return to play de alta competitividad que la da el entrenador y el preparador físico. Esta es una fase preoperatoria, no la comentamos. Acordaros, trabajar de manera transdisciplinar. ¿Qué quiero decir esto? Todo el mundo habla de manera multidisciplinar, que es lo mismo prácticamente, pero transdisciplinar cuando trabajamos en equipo. Multidisciplinar cuando el médico está en su gabinete, el psicólogo está en el suyo, el nutricionista está en el suyo, el podólogo está en el suyo, el fisio está en el suyo y el jugador pasa por diferentes departamentos. No. Transdisciplinar cuando yo el lunes me siento con todo mi equipo y veo el caso de esa persona y analizo el caso, cómo mejorar esa persona. Eso es trabajo transdisciplinar. Hacia ese campo deberíamos de ir. Y esto es lo que nos dice la investigación y la realidad. La investigación, si veis cualquier paper, nos habla de que primero mejoramos una fase, después la segunda, después la tercera, después la cuarta, después... Vale, eso es lo que dice la ciencia, eso es lo que debemos de intentar hacer nosotros, pero que la realidad sepáis que durante el periodo de readaptación hay momentos que el jugador está más bajo y la sesión que tú te tenías planteada ese día no lo vas a poder hacer. Y me diréis, ¿por qué? Por la parte psicológica y social. Porque el jugador, el cuerpo humano todos los días no va igual. Y porque quizá la carga de ese día no hayamos pasado. Es que eso es de mal profesional, no es de mal profesional. Al final, cada ser humano es muy complicado y aunque nosotros tengamos unas cargas programadas, la rodilla no responde igual siempre. Así que sepáis que durante una adaptación hay momentos de vaivenes. Lo que tú tienes que llegar al final, el objetivo final, en condiciones óptimas. Y da igual que vaya 3 semanas antes que 3 semanas después. Eso es lo de menos. Esto es una sesión personal mía, una propuesta, voy a ir muy rápido porque es una propuesta personal, ¿vale? Que al final creo que una parte inicial de cualquier readaptación, en este caso estoy hablando de cruzado, ¿vale? Tiene una parte de foam roller, de trabajo de liberación miofacial, una parte de movilidad y una parte de reeducación postural, una musculatura glútea y core que hay que trabajarlo al principio de la sesión y me diréis, el orden de los factores no altera el producto. Mentira, sí lo altera. En esto sí lo altera, porque ya sabemos por Michael Boyce que la musculatura glútea y la musculatura core es necesario coactivarla para que durante toda la sesión de la misma esté totalmente bien activada, es decir, enseñarle al sistema nervioso central cómo se activa esa musculatura para que después cuando la utilicemos en ejercicios más complejos, automáticamente se activen. Y ya decía Michael Boyce que una buena estabilidad proximal para una buena movilidad distal. Ejercicios dominantes de cadera y dominantes de rodilla y entrenamientos específicos al deporte. Y terminamos con PNF, es decir, estiramientos de facilitación neuromuscular propioceptiva, que son los estudiados, que están más estudiados para una mejora del estiramiento, siendo el estiramiento todavía un mito, es decir, el estiramiento no hay tan mucho escrito, pero lo que hay parece ser que estas técnicas vienen mejor, y después utilizamos el foam roller y la vibración para liberar lactato, aumentar flujo sanguíneo, que la persona se vaya con mayor recuperación. Solamente la crioterapia, y parece ser, solamente la crioterapia existe para recuperar, y parece ser que el foam roller, por la presión mitocondrial, ¿vale? Mitocondrial, y favorece un aumento de oxígeno a nivel celular y parece ser que también ayuda a la recuperación post-esfuerzo, pero no está muy estudiado. Si veis foam roller y metéis en cualquier base de datos, no hay tanto publicado y después significativo y menos. Si hay 20 artículos buenos, todo lo de Dios. Aquí hay algunos ejemplos, no lo voy a poner ya porque ya no nos da tiempo, aunque quiero que veáis este chico, es un poco la línea de últimos, estamos en fase 4, ¿entendés? Fase 4, cuarto mes, ¿vale? Cuarto, quinto mes, todavía falta mucho porque son tareas, no son tareas con complejidad, ni son, bueno, con complejidad, cierta complejidad sí, pero no tienen incertidumbre, ¿vale? Ni foco externo, que son que yo voy más a esa línea de trabajo. Vale, ¿veis? Estabilización de una pierna, trabajo con carga externa, toda esa idea de trabajo. Cargas axiales, chicos y chicas, cargas axiales mejor en primera fase, que mejor cadena cinética cerrada que cadena cinética abierta, aunque la cadena cinética abierta se trabaja también en primera fase, el fisio lo trabaja mucho con trabajo de movilidad y con trabajo de isométrico, ¿vale? Pero que sepáis que es mejor la carga axial para cicatrizar y después vendría la carga tanto en plano frontal como transversal, por la fuerza y el cizallamiento, ¿vale? Y unas reflexiones finales y termino. Entrenar individualmente
entrenamiento útil, específico, altas intensidades. El cruzado se lesiona a alta intensidad, nadie se rompe un cruzado a baja intensidad. Se lesiona por fatiga o alta intensidad, entonces hay que trabajar en alta intensidad. El mecanismo lesional y tensegridad. Acordaros, yo me rompo un cruzado, no trabajo las rodillas, trabajo el cuerpo entero. Hay que tener el cuerpo de manera miofacial. Y esto es una reflexión final y termino con esta, me voy a parar después en ella. Bueno, una reflexión final en lo que los artículos cada vez hay un 400% más de lesiones en los últimos 10 años jugadores jóvenes. Fijaros la barbaridad. Es que si os vais a 20 años atrás, yo me voy en España, pero cada uno en vuestros países, y diréis vulgarmente, esto es una reflexión, compartir. De esto no hay nada estudiado. Hay de cualidad del movimiento, que incluso si vais a Alemania o a Estados Unidos está la academia EXOS, pero no me voy a esa línea, me voy a la siguiente línea, es ¿cómo es posible que hace 20 años los jugadores con condición física menor y se cuidaban menos? La complexión física, la morfología no era la que es ahora. El cuidado que tienen y el cuerpo técnico que tienen ahora no lo tienen ahora. ¿Y cómo es posible que se lesionaran menos que se lesionan ahora? Y muchos de vosotros pensaréis, a simple vista, muy sencillo, porque la carga de entrenamiento antes era mejor que la carga de entrenamiento ahora. Pero claro, antes los jugadores entrenaban menos, pero estaban condicionalmente peor, y ahora están condicionalmente mejor y entrenan más. Es decir, entender esto que estoy diciendo. Al final te puedes debatir con muchos profesionales, sobre todo con un preparador físico del Deportivo de La Coruña, que es muy bueno. Todo llega a una cierta conclusión, que es que os pasará en vuestros países también. Los niños pequeños cada vez juegan más a las maquinitas, la tecnología, la videoconsola, etcétera. ¿Qué pasa? Nosotros, cuando yo era joven, la riqueza motriz nuestra era muy alta. Es decir, ahora existe menor riqueza motriz. Los chicos, yo practicaba multitud de deportes, los chicos ahora practican un solo deporte. ¿Por qué? Porque los demás están en actividades extraescolares, están en el colegio, están aprendiendo piano, están con la videoconsola, están etcétera. Y al final, la especificidad lesiona. Es decir, cuando tú trabajas mucha especificidad, la reiteración del gesto mecánico termina por lesionar esa estructura. Cuando tienes un componente o una riqueza motriz mayor, hay mucha estructura que compensa, que lo que hace o ayudan a soportar las cargas de esa misma estructura o gesto mecánico. Y, como siempre digo, quizás demasiado volumen de entrenamiento, y lo que tenemos que pensar, si hay que dar 2 pasos para atrás para dar después uno más grande. ¿Vale? Es una reflexión que la dejo. Y finalmente, me termino ya con esto, Cristian, tenemos que aportar o apartar. Es decir, somos muchos profesionales, hay muchas personas que estamos estudiando, investigando, trabajando en campo sobre esta materia, así que os invito a todo el mundo a aportar, pero quien no quiera aportar, esa parte. Nada, muchas gracias y estoy abierto a cualquier duda o pregunta que pueda solucionar, porque seguramente los que estéis ahí detrás haya cosas que haríais diferente y que me podríais incluso ayudar a mí. Gracias. Gracias, Lamberto. No sé si abrimos un poquito las pantallas de los panelistas, si es posible. Dejo de compartir, ¿no, Cristian? Sí, puede ser, Lamberto, sí. Perfecto. Abramos ahí. Sí, yo vi, Juan de Dios, vi que estuviste respondiendo preguntas ahí no sé si a lo mejor hay alguna pregunta recurrente, ya que te vi respondiste todas, ¿ah? Si hay alguna pregunta recurrente que por ahí podamos hacer una vuelta, y además, como habíamos dicho, si cada uno quiere en un par de minutos agregar algo a lo que dijo otro profesional, ¿no es cierto?, o incorporar algo que por ahí se quedó. Y además, como te digo, Juan de Dios, si hay alguna consulta recurrente que también puedan tener el resto de los panelistas también opinión. Cristian. Sí. Mira, a mí me gustaría hacer una pregunta a Max. Más que una pregunta, es una reflexión, y a ver qué él piensa. Y creo que es una reflexión muy buena para todos los que nos están escuchando, porque creo que no hay una pregunta, es decir, no hay una respuesta certera. Y si alguien la tiene Max, porque yo no la tengo clara. Y es lo siguiente, Max. Mira, cuando lees la literatura científica, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú has dicho, que en jugadores jóvenes de alto rendimiento y con la vuelta al return to play más temprana, se utiliza el HTH.
Eso no dice la literatura. Pero claro, cuando yo hablo con doctores, más te pregunto a ti, te pregunto a lo que tú me dices, tú lo que piensas. Cuando tú hablas con doctores, por ejemplo, yo estoy hablando con Ricard Pruna del Fútbol Club Barcelona y con el médico de básquet del Real Madrid. Claro, y te dicen esta cierta reflexión. Te dicen, tío, lo que me dice la literatura es verdad, pero yo en fútbol, tú sabes que el extensor de rodilla es necesario para el golpeo de pelota, ¿no? Es un mecanismo súper importante. Entonces, le estoy quitando a una estructura que no está dañada, le estoy dañando en un mecanismo que en fútbol es esencial. Y en básquet te dicen, tú sabes que en posición de defensa hay un 90 grados donde hay mucha tensión en el rotuliano. Entonces también le estamos quitando otra vez al ese rotuliano para utilizarlo como plastia, siendo una estructura que ya estaba bien. ¿Qué necesidad hace falta? Y en estos casos parece ser que estos doctores abogan más por la parte de semitendinoso. Te lanzo, Mac, tú eres el especialista, yo te lanzo esta idea. ¿Qué piensas? Bueno, estoy de acuerdo en muchas cosas. Yo creo que, primero que todo, lo del HTH, tendón patelar, tiene la gran ventaja de que como se ocupa la caluga ósea, ¿cierto?, de la patela y de la tibia, más que el retorno deportivo sea más rápido, la integración, por ser fase ósea-ósea, es mucho más rápida, pero es la integración. El retorno deportivo es otra cosa. Solamente estamos hablando del proceso biológico por el cual se integra, ¿cierto?, o se fija el nuevo injerto, y eso es un poco más rápido. Respecto estoy de acuerdo contigo, o sea, el tendón, claramente estamos afectando el mecanismo extensor, por lo tanto, algo se va a perder. Ojalá el injerto ideal sería que provocara la menos probabilidad posible, pero lamentablemente no existe. Y la solución sería el aloinjerto, pero si nos pasamos al aloinjerto, la tasa de re-rotura es muy grande comparada con los autoinjertos. Y si tú me hablas del semitendinoso, bueno, yo te puedo decir, ya está bien, no pierden mecanismo extensor, pero sí pierden fuerza para el salto, fuerza del primer sprint, que también son importantes los isquiotibiales. Entonces, lamentablemente, como traté de mostrar un poco, todas las cualidades por las cuales tenemos que calificar a los injertos, lamentablemente unos son un poco deficientes respecto a otros, y por eso hay que adaptarlo a las características de cada deportista. Y bueno, dentro de lo que te puedo señalar del tendón patelar, cada vez estamos tratando de sacar la caluga lo más press-fit que necesitamos, o sea, lo justo y necesario. Antes sacaban caluga bastante grande, ósea, y tratar de sacar el tendón patelar lo justo y necesario para mantener la mayor integridad de la anatomía normal. Pero obviamente estoy de acuerdo contigo, lamentablemente siempre algo se pierde dentro de esto. Gracias. Gracias, Max. Perfecto. Se me perdió Juan de Dios, no sé qué pasó. ¿Algún elemento más a incorporar de los comentados, de lo visto? Max, un poco, que era una pregunta que está por ahí también, por ahí te la escuché el otro día en una clase, pero a lo mejor insistir porque fue una pregunta que hicieron un par de personas también, y a lo mejor hay alguna experiencia del resto. ¿Qué posibilidad hay del tratamiento no quirúrgico? O sea, ¿en cuándo, en qué momento la operación tiene que ir sí o sí, y si hay algunas opciones en las cuales tú puedes decir, bueno, fortalezcamos y aguantemos un poco a que termine la temporada, qué sé yo, o en otros casos decir, mira, en realidad es un deportista aficionado, bájale un poco revoluciones y mantente fuerte y sigue nomás. ¿Cómo lo ven ustedes? Y a lo mejor la experiencia que ha tenido también Fernando, qué sé yo, ya, Lamberto. Yo tengo que decir que tengo poca experiencia en tratamiento no quirúrgico. La verdad es que soy un poco de la filosofía de esto, de que si pensar que la rodilla de alguna u otra forma requiere 4 apoyos, por lo tanto, igual que una silla, si, siendo dos de estos apoyos, el pivote central, que es el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, y los otros 2 apoyos, las esquinas posterolateral y posteromedial. Por lo tanto, una silla con 3 apoyos puede estar igual de pie, te puedes sentar incluso, pero lo tienes que hacer con ciertos cuidados. Y creo que un deportista que tuvo la lesión es porque, sobre todo si fue de un mecanismo indirecto, es porque lo necesita, o sea, por eso se lesionó.
Es distinto que alguien se lesione el ligamento cruzado porque justo se cayó a la escalera, etcétera, porque no ponen a prueba ese ligamento. Pero sí hay experiencias buenas de retorno deportivo, las he leído, hay varias, pero creo que lo más importante es la sensación en el examen físico, porque si en el examen físico esa rodilla está inestable, yo creo que ese paciente va a necesitar cirugía. Hay varias veces que uno ve en la resonancia que son roturas incompletas o queda la duda si realmente está roto o no en la resonancia, y el examen físico la rodilla se siente estable. Ese paciente es candidato absoluto para un tratamiento no quirúrgico, ¿ya? Pero si la sensación al examen físico o la del paciente es que la rodilla la siente inestable, yo creo que la mayor parte de ese grupo de pacientes debe recibir cirugía. Perfecto. Cristian, yo estoy de acuerdo con lo que totalmente dice. Hay test, en la literatura hablan mucho de si la rodilla es funcional o no funcional, o es estable o no estable. Y hay test de 30 centímetros del cajón y tú caes unilateralmente a una pierna. Tú ya cayendo con esa pierna sabes si es estable o no es estable. Y hay muchos programas para medirlo, para verlo, incluso el ojo clínico lo ve fácilmente. Es uno de los test muy simples, esto que te estoy diciendo, pero el doctor mismo, haciendo los test básicos del cajón, demás, ve cuando la rodilla es estable o no. Y quiero marcar esto porque hay que tener cuidado con las mujeres. Hay muchas mujeres que en gimnasia rítmica, etcétera, tienen excesiva laxitud ligamentosa y es más inestable teniendo los 4 ligamentos que personas con 3 ligamentos. Es decir, por eso hay que tener cuidado con esto. Yo soy la opinión que si se puede operar, se opere, pero es verdad que a lo mejor una persona de 40 años que se ha roto el cruzado, imagino a mi padre, ¿sabes? Mi padre tiene 59. Mi padre, si se rompiese el cruzado ahora, tío, yo sinceramente, mi padre es un trabajo, ¿para qué se va a operar cruzado? ¿Me entendéis por dónde voy? Ya a lo mejor aquí el doctor discrepa un poco de mí, pero sinceramente mi padre ya funcionalmente no va a hacer ninguna tarea que le requiera, a no ser que sea inestable totalmente la rodilla, entonces sí. Esa es mi opinión, pero... Quiero complementar un poco, decir que con lo que mencionaste de las mujeres sobre todo, que de repente son más hiperlaxas que los hombres, que lo que es clave siempre es comparar con la rodilla contralateral. Y eso es válido para todas las articulaciones que tenemos todos en el cuerpo, el codo, el tobillo, etc. Siempre hay que hacer una comparación con la otra y en eso también se basa la decisión, no solamente por la sensación que se tiene con una sola rodilla. Es súper importante. Perfecto. Otro último tema, un poquito ya va más seguramente a la rehabilitación, ¿no es cierto? Fisioterapia y readaptación. Se pregunta también mucho sobre, bueno, hoy día que tenemos acceso a mucha tecnología, ¿no es cierto? Y a entender un poco la fuerza de una manera distinta a la que la estudiamos los que ya tenemos más años, ¿no es cierto? Y hoy día entendemos que tenemos muchas posibilidades de valoración de la fuerza, un poco cómo están valorando la fuerza, si están usando algunos parámetros como el RFD, la tasa de producción de fuerza, aceleración, etc. Y cómo también se va incorporando en los procesos de rehabilitación, desde la fisio hasta la readaptación ya y el reto-play. Si quieres, Cristian, hablo yo, Fernando, si quiere hablar Fernando. Nosotros, Cristian, lo que yo tengo es una batería de test que lo más difícil que la literatura habla mucho, pero yo tengo mi propio método de trabajo, que al final yo lo que he hecho es una síntesis de lo que hay y lo aplico a mi método de trabajo. Y es, los hop test están muy estudiados, que son trabajos funcionales para mejoras de la fuerza. ¿Vale? Y entonces yo utilizo, depende de qué hop test, porque por ejemplo el e-balance o el Star Expulsion Balance Test para mí es un criterio marcado para pasar de fase 1. Hay varios criterios, pero uno de los 3 criterios es este. Después dentro de los hop test está el saltar linealmente, el saltar verticalmente, el saltar lateralmente y el square hop, que es otro de manera como un zigzag. Claro, yo al final eso lo utilizo para parámetros de fuerza de manera funcional. Y después yo no tengo trabajo isocinético, que sería el mejor. Aquellos que trabajáis isocinéticamente, que tengáis en clínica o trabajáis en alto rendimiento, es la mejor manera de valorar la fuerza. Yo como no lo tengo que trabajar por 1RM o por pérdida de velocidad. Son las 2 maneras que tengo también de trabajar. Y esas son las formas que trabajo. Si tuviera una máquina isocinética sería genial, pero realmente que eso se utiliza mucho para la investigación, pero pocos clubes y clínicas tienen ese instrumento. Perfecto. Fernando.
Y nosotros, fundamentalmente en la primera etapa, nos basamos en las sensaciones del paciente, porque estamos trabajando con dolor, entonces vamos avanzando en base a la sensación del paciente, justamente. Eso fundamentalmente en la primera etapa. Después coincidimos en la etapa más avanzada con los test que utiliza Lamberto. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Bien, Juan de Dios me escribió, tuvo un problema de internet, alcanzó justo, se le cayó el internet, dice que no se ha podido reconectar, pero bueno, ya estamos terminando un poco en honor a la hora. Sabíamos que era difícil, ¿no es cierto?, tener 4 expositores y poder ceñirnos al tiempo que nos habíamos propuesto, pero estamos prácticamente en el tiempo, ¿ya? Sé que quedan muchas cosas. Nosotros, bueno, el compromiso que nosotros tenemos como Universidad de Santiago es desarrollar esta área. Creemos que como lo plantea Lamberto, ¿no es cierto?, la readaptación deportiva es una realidad, es una necesidad, todavía es muy joven en el mundo y mucho más joven en Latinoamérica. La idea, ¿no es cierto?, ya hay algunos programas de especialización, conversábamos el otro día en Argentina, se ha comenzado a dictar algunos programas. En Europa, particularmente en España, ya llevan tiempo, ¿no es cierto?, formando profesionales y desarrollando un poco de escuela en eso. Y nosotros, bueno, tenemos interés en el tema porque, bueno, hemos conocido la realidad del deporte, saliendo un poquito de la academia, ¿no es cierto?, y tratando de ir a la realidad, y nos damos cuenta que también es una necesidad. Por eso la idea de aportar con esto, y seguramente vamos a hacer nuevas reuniones y nuevas instancias en este mismo sentido. Así que no va a ser la única vez que nos veamos. Vamos a ponernos en contacto con ustedes para hacerles llegar resúmenes de las presentaciones, ¿no es cierto?, o las presentaciones en su minuto, y darles también algún link para que puedan volver a revisar la jornada, ¿ya? Agradecer a todos los participantes, agradecer especialmente a los expositores, ¿no es cierto?, a Juan de Dios, ¿ya?, Lamberto, Max, ¿no es cierto?, y Fernando, ¿ya? Muchas gracias por participar, muchas gracias a los que participaron. Bueno, tuvimos gente de México, de Perú, de Uruguay, Argentina, ¿no es cierto?, España. Saludar un poquito a alguna gente con la que venimos trabajando hace tiempo y que ha estado: Mario Di Santo, que estuvo presente, ¿no es cierto?, Rodrigo Caguas, psicólogo deportivo, ¿ya?, y profesor de la especialidad de medicina deportiva en el área de psicología. Yo un poco le dije en la semana que se integrara, porque creo que es un área fundamental también en todo lo que tiene que ver con la lesión, ¿no es cierto? Y bueno, Sofía González, la jefa de la especialidad de medicina del deporte de la Universidad de la República en Uruguay, Santiago Cueitel de la Universidad Favaloro, y también profesor de portología pediátrica, como lo ha acuñado el mismo Santiago, esta área de especialización del médico del deporte en la parte pediátrica, ¿no es cierto? Ignacio del Solar, del Centro de Alto Rendimiento, que también ha colaborado en que este evento se pueda desarrollar. Agradecer especialmente a través de Max al Club de Fútbol Universidad de Chile, con quienes estamos desarrollando algunas actividades. Estamos en medio de un curso de prevención de lesiones en isquiotibiales, ¿no es cierto?, con el Mario Di Santo, y nos estamos reuniendo ahí los días lunes. Es un curso, digamos, interno que hemos hecho entre las dos instituciones. No está abierto, ya, pero prontamente seguramente se hará algo en relación a eso. Así que gracias a todos. No sé si a lo mejor les doy un 30 segundos ahí para que se despidan también, y alguna palabra final a cada uno de los expositores. Arrancamos a ver, en el orden que los tengo aquí, los miro en la pantalla. Arranquemos con Fernando, para que un poco te despidas, Fernando, y agradecerte mucho, darle muchos saludos también a todos en la clínica. Sé cómo trabajan muy bien, por eso la idea fue de invitarte, ¿no es cierto? Y bueno, también conozco tu trayectoria. Eres un profesional joven, pero de una muy, muy buena trayectoria como fisioterapeuta deportivo. Bueno, agradecerte en principio a vos, a la gente que ha estado escuchándonos, y disculpas por los problemas técnicos del inicio de la charla. Y simplemente una cosa final, decir que nosotros consideramos que para el éxito de la rehabilitación es sumamente importante el compromiso tanto del equipo
rehabilitador como del deportista en el mismo nivel. No puede haber un desequilibrio en ese sentido, porque si no vamos directo al fracaso. Simplemente eso, me despido. Perfecto, gracias Fernando. Max. Bueno, voy a aprovechar los 30 segundos para contestar algunas preguntas que leí. Alguien preguntó por los cíclopes. Acuérdense que la mayor cantidad de los cíclopes son asintomáticos, por lo tanto encontrar un cíclope en la resonancia no necesariamente requiere una reintervención, hay que preguntarse qué es lo que está pasando. Generalmente los cíclopes lo que más molestan es la extensión de la rodilla. Y lo otro, preguntaban por la lesión infanto-juveniles. Recuerden que ese es un grupo especialmente de riesgo para las roturas, por lo tanto es un grupo que hay que acompañar mucho más y tener mucho énfasis, ¿cierto?, en ir yéndose un poco más lento, no quiero decir específicamente ese grupo, pero con más cuidado en ese grupo específicamente. Y finalmente, como cierre, creo que lo que dijo Lamberto en su presentación es muy importante. Aquí el principal protagonista de este proceso es el deportista y hay que seguirlo, acompañarlo, no olvidarse de su estado de ánimo, no olvidarse de sus condiciones que lo rodean, y eso es súper importante para la reelección. Y el momento para retornar también depende mucho de la seguridad de él. Nunca hay que apurar a un deportista que no se siente seguro con el paso a que tiene que seguir. Y eso es fundamental tenerlo siempre presente en cualquier proceso de reelección, independiente de la lesión. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un gusto participar y espero que haya servido para los participantes en su práctica habitual. Salud. Lamberto. Muy bien, nada, Cristian, personalmente un placer, la verdad, yo siempre soy muy sincero, tengo una manera de dar clase que si me ve, soy peculiar en el sentido, me meto mucho, lo hago mucho con pasión todo y daros las gracias porque me hace ilusión estar compartiendo este tipo de cosas para bueno, a tanto público y de manera diferente. Si estoy muy acostumbrado en Europa y en España, pero no salir tanto hacia afuera y entonces desde mi punto de vista creo que es súper interesante. Que os hace falta, creo que es una figura que allí está tardando y hace falta de ir introduciendo. Y nada, chicos, lo que yo he dicho al final es un método y una manera de trabajar. Lo que tenéis que intentar, hay una frase de Bielsa, que muchos de aquí seréis de Bielsa y otros que no, es argentino, y hay una frase que me gusta mucho, que Bielsa siempre dice que hay diferentes métodos para llegar a un mismo objetivo, pero no un solo método. Y al final, en una recuperación es igual. Hay diferentes vías, la cuestión es llegar al éxito. De manera diferente, pero llegar al éxito. Muchas gracias. Gracias, Lamberto. Sí, sí. Creo que en general lo queremos a Bielsa. Sí. Ya, bien. Bueno, yo me despido y aprovecho de despedir a Juan de Dios. Desafortunadamente tuvo este percance, ¿no es cierto? Porque él, bueno, desde un principio apoyó esta idea. Juntos organizamos esto, así que, bueno, lamento que no pueda estar Juan de Dios, pero para la despedida, pero ya nos acompañó, ¿no es cierto? Su aporte fue muy valioso, ¿no es cierto? Ya algunos lo vieron también respondiendo preguntas, así que, bueno, felicidades a todos, ojalá que esta situación que estamos viviendo, acá en Chile todavía estamos complicados, ustedes en Europa ya están un poquito saliendo, Uruguay lo ha manejado muy bien por lo que he visto, ¿no es cierto? Así que bueno, nosotros estamos todavía un poquito aproblemados, así que esperamos que esto vaya mejorando, vayamos encontrando algún horizonte, por eso que por ahí mirar a Europa, mirar a Argentina, que salieron a hacer actividad física ya hace un par de días atrás, que seguramente tienen muchos problemas todavía, pero se ve una luz de esperanza cuando ves que ya se pudo salir a trotar, salir a hacer ejercicio acá al lado en Argentina. Entonces, bueno, esperamos que en algún minuto podamos volver a esa normalidad, agradecer a todos y bueno, nos vamos a seguir encontrando y nos vamos a seguir manteniendo en contacto vía sus correos electrónicos. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.